Un constante sentimiento de preocupación se ha generado por los elevados índices de delincuencia que afectan al Ecuador. Las permanentes iniciativas de las autoridades por frenar la inseguridad al parecer no han sido tan efectivas. Al igual que los intentos por mejorar el sistema de justicia, que tantas veces se ha visto en medio de la polémica, ya sea por la acción o la falta de la misma, en diferentes casos. De igual forma, el trabajo de la Policía Nacional ha sido cuestionado. Todos debemos reconocer que existe una crisis profunda en la policía. No solo es una crisis de credibilidad, es una crisis de operatividad, es una crisis de gestión, es una crisis de institucionalidad. Todas las instituciones que tienen que ver con orden, la seguridad y la justicia están en crisis. Frente a ello, el presidente Rafael Correa emitió el decreto 632 que señala: reorganícese la Policía Nacional disponiendo que la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional sea asumido por el Ministerio del Interior y que el personal policial de línea se dedicará exclusivamente a las actividades operativas contempladas en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, excepto aquel personal de las unidades que por su especialización requieran la dirección policial. Para este proceso se tiene un plazo de 90 días y el principal cambio está en el ámbito administrativo. Es difícil, digamos, hablar de una operación sin la administración de esa operación. Cambios que, a decir de los especialistas, son necesarios, toda vez que la imagen de la Policía Nacional ha venido desmejorando de a poco. La pseudo-autonomía que venía manteniendo la policía, yo creo que en muchos de los casos había servido más bien para apuntalar procesos de inoperancia interna, procesos inclusive diría yo en algunos casos de corrupción. Pero resaltando que se debe respetar la autonomía institucional. Esto podía haberse hecho muchísimo antes. Lo que no me queda muy claro es si es que quien en este caso ha tomado la iniciativa está en capacidad de ejercer el control total. Pero la Asamblea Nacional también ha tenido su parte en el tratamiento de la seguridad. Por ejemplo, tramitando reformas al Código Penal y al de Procedimiento Penal. No es cuestión aquí de que nos equivocamos o no. Lo que pasa es que ha existido una inoperancia, una total negligencia de parte de fiscales y de jueces de garantías penales. Temas como el de la caducidad de la prisión preventiva ha sido de los más polémicos. Yo creo que la primera y la segunda pregunta son las dos únicas preguntas que debió haber hecho el presidente de la República, porque son las dos únicas que tienen que ver con la seguridad y el pretexto para la consulta era la seguridad del país. Por consiguiente, la primera y la segunda pregunta son válidas. La pregunta del Consejo de la Judicatura va a mover la estructura del Estado, porque el Consejo de la Judicatura es parte de la estructura del Estado. Sin embargo, existen esfuerzos unánimes por lograr mejorar esta figura legal. Aun cuando las preguntas no son las que quería el pueblo ecuatoriano, me refiero al tema delincuencial exclusivamente, nosotros, por lo menos del abogado del sombrero, votaremos por esas dos primeras que sí. Pero más allá de los cambios institucionales necesarios, la tarea es generar un debate cada vez más amplio sobre estos temas, a fin de que la ciudadanía los conozca con profundidad. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Regresamos con Pulso Político aquí en TC Televisión. Recuerden, estamos con Simón Pachano, José Serrano, ministro de Justicia, y Alfredo Vera, ministro del Interior. Comienzo esta vez por el ministro del Interior. Lo había dejado el último, dicen que los últimos serán los primeros, señor ministro del Interior. Decreto 632, se reforma la Policía Nacional. ¿Se le está quitando la autonomía a la Policía Nacional? Está racionalizando el sistema republicano. El ministro de Defensa es el representante legal de las Fuerzas Armadas. Son tres ramas. La policía es una sola rama y no tenía representación judicial y extrajudicial en el gobierno. Entonces se está poniendo una racionalidad al manejo de la administración de la policía. No hay ninguna pérdida de autonomía, lo que hay es una racionalización del proceso. ¿Y esto sería el punto de partida para fortalecer institucionalmente a la policía muy venida a menos luego del 30 de septiembre? Es el punto de partida para la aplicación de una nueva ley orgánica de la policía que se está discutiendo y que se va a seguir discutiendo quién sabe cuánto tiempo. Pero mientras tanto no podemos paralizar la gestión ni dejar de hacer las cosas que se tienen que hacer para que la policía encuentre un mejor rumbo en su desarrollo. Entonces, el presidente actúa legalmente con facultades para ello y pide este cambio que es inicial dentro de un proceso de cambio que se configurará con la ley orgánica. Gracias, señor ministro del Interior. Tratemos este tema para luego volver a la consulta popular. Simón Pachano. Yo creo que esto es algo que hay que aplaudir. Este es un hecho que me parece fundamental y positivo. El haber eliminado esa autonomía de la policía, convertirlo en un cuerpo autónomo
que creo que es todo lo contrario al espíritu del esquema de policía que tiene el Ecuador desde la década de los 40, que es el de policía civil. Y eso significa sujeta al poder civil. Y creo que este sí es un paso fundamental y hay que aplaudirlo. Eso es así. ¿Cómo se lo ha tomado? Se lo ha tomado no con consulta popular. Precisamente ahí está un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas, acudiendo a los procedimientos que se tienen a mano cuando se gobierna y también acudiendo a criterios técnicos y a criterios especializados. Con una pequeña aclaración, es dentro del ámbito del Ejecutivo. Sí. No es lo mismo lo que estamos hablando en este programa, que tiene que ver con otro poder que no es el Ejecutivo. Pero creo que bueno, en todo caso yo creo que me es alegro un que acto haya positivo. Coincidencia. No, pero porque es que hay gente que todo opina así. Pero cuando uno analiza la situación del país, como es mi caso, yo trato de analizar y trato de ver objetivamente las cosas y creo que hay que ver este tipo de cosas y aplaudirlas y decirlas públicamente. Bueno, ya que en este punto sí están de acuerdo, pasemos ahora a donde José Serrano para seguir con las preguntas que tienen que ver con la consulta popular. Escuchamos a los asambleístas, dicen que las preguntas a lo mejor están inducidas, dicen que dudan de la viabilidad, que debieron de haber pasado por la asamblea, etcétera, etcétera. Pero en este proceso de designación de jueces, de reestructurar el sistema judicial, ¿qué pasa con aquello que tiene que ver con el Código Procesal? Porque ahí está donde hay abogados y jueces que en contubernio demoran también o asimilan ciertas interpretaciones para dejar en libertad a mucha gente que no debería estar libre. Mire, el tema de la enmienda constitucional es un primer paso, ¿no es cierto?, dentro de un proceso integral y de reforma y transformación total que hay que dar en materia judicial y en el tema penal específicamente con relación a esta depuración de jueces y fiscales específicamente. El siguiente paso obviamente es el nuevo Código Penal, ¿cierto? Estamos trabajando ya en la preparación y en la formulación y estructuración de un nuevo Código Penal, un nuevo Código Sustantivo, que es la parte donde se tipifican y se establecen los delitos, un nuevo Código Adjetivo, que es la parte en donde van a estar los nuevos procedimientos para que esos delitos puedan ser juzgados y un nuevo código de ejecución de penas, que es obviamente ya el cumplimiento de esas sentencias. Entonces estamos trabajando también en ese nuevo código penal que no ha sido reformado íntegramente desde el año 1938. Entonces tenemos ya prácticamente un siglo, podríamos decirlo así, con un código que ha sido simplemente sometido a ciertos parches y que también no ha dado los resultados necesarios. Entonces vamos con la enmienda constitucional, pasamos por un tema eminentemente normativo posteriormente, que nosotros creemos y estamos más bien dicho seguros y apostamos a eso, nos jugamos por esa propuesta que va a permitir dar este paso, estos pasos, en realidad ya no solo un paso en la transformación del sector Vamos justicia. a Simón Pachano. Simón Pachano, dentro de los análisis que tú haces, dentro de esa objetividad que planteaste hace un momento cuando se trató el tema de la Policía Nacional, ¿se percibe un plan integral de la lucha contra la inseguridad? No, yo creo que no hay un plan integral. Me parece que ahí hay una serie de materias pendientes por parte de este gobierno y de todos los anteriores. Sí, aquí hay una corresponsabilidad de todo. No estoy diciendo que sea un problema actual. ¿Cuáles son esas tareas pendientes? Mira, yo no soy experto en seguridad, nuevamente el tema de los expertos acá, pero obviamente ahí hay problemas. Empezando por la policía, antes de la policía, hay que empezar por medidas de prevención. Y en medidas de prevención entran no solamente el Ejecutivo y no solamente la policía, entran gobiernos locales, entra la organización ciudadana, entra la participación, luego viene toda la parte de fiscalía, de policía, del Poder Judicial, que creo que hay que trabajar integralmente en eso. Eso es un problema muy serio y yo creo que en el Ecuador ya hay una capacidad instalada como para definir un plan de ese tipo. Hay gente que viene trabajando en eso y me parece que hay que hacer el esfuerzo de trabajar muy seriamente y pensando, eso sí, como lo que se ha dado en llamar políticas de Estado, es decir, que vaya mucho más allá de un gobierno específico e incluso del gobierno central e involucre al conjunto de gobiernos locales. José Serrano o Alfredo Vera. Mire, venimos trabajando desde hace varios meses ya en la construcción de una agenda estratégica de justicia y derechos humanos. Una agenda estratégica que tiene tres políticas fundamentales: la política judicial,
la política criminal y la política de rehabilitación social. Dentro de la política criminal planteamos justamente 3 ejes que son esenciales. El eje de la prevención, ¿no es cierto?, donde involucran todas estas políticas sociales de prevención, políticas educativas, de salud, de inclusión social, etcétera. Las políticas de respuesta judicial, en donde no solamente, como ha sido hasta el momento dado el modelo de respuesta judicial del sistema judicial ecuatoriano, donde como que la reparación de la víctima estaba dada por la sentencia o la sanción que se daba al imputado. No, ahora esa respuesta judicial también tiene que reparar integralmente a la víctima frente a un delito que se cometa, y finalmente lo que tiene que ver con este eje de rehabilitación y reinserción social. Entonces estamos ya planteando una respuesta integral, ¿no es cierto?, a un problema que, como lo habíamos mencionado solamente con el tema del Código Penal, estaba dado con parches desde el año 1938. Nos estamos jugando y estamos apostando a una propuesta de transformación integral. Okay. Gracias, señor ministro. Vamos a donde Alfredo Vera. Confíen en mí, ha dicho el presidente de la República. Ha pedido la confianza para entrar en esta consulta popular, reestructurar la justicia. Para la reforma del sistema judicial. ¿Eso es jugarse el capital político? Pero de pronto hablamos también mezclado con el problema de la seguridad ciudadana. Y es tan complejo el tema que en ningún lugar del mundo han logrado controlarlo. Y hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y bien, como decía Simón Pachano, esto ya rebasa a los gobiernos temporales, ahí rebasa la temporalidad, y hay que involucrar a toda la sociedad en esta lucha por la seguridad, que está por encima de las rivalidades políticas y por encima de las apreciaciones específicas de que quién sabe o quién no sabe. Por encima de las rivalidades políticas, hay que bajar también entonces los decibeles en la relación con los opositores políticos y con los gobiernos locales. No podemos mezclar una cosa con otra. Los decibeles de los políticos y de los medios de comunicación que interpretan lo que ellos quieren y la realidad e inventan cosas, a diferencia de lo que es la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, me acaba de pasar, hablan de un malestar en la policía y se ha demostrado que no hay ningún malestar y una persona como Simón Pachano encuentra que es racional lo que se está haciendo con la expedición de ese decreto. Entonces, no podemos confundir la polémica política con la necesidad de aunar esfuerzos en pro de la seguridad. Es tan problemático esto que en ningún lugar del mundo, ni en la historia de la humanidad, desde que Caín mató a Abel, el delito existe y no ha habido fórmula de controlarlo. Tenemos que aminorar la presencia de la delincuencia, pero con armonía y con participación responsable, corresponsable de todos. ¿De qué sirve tener una buena policía? ¿De qué sirve tener una buena vigilancia si cuando el delincuente va a la justicia es recibido con honores y con ramos de olivo? Entonces, no, así no podemos actuar. Entonces, ¿qué es lo que está planteando el presidente? Hay que urgentemente cambiar el sistema judicial. La fórmula no es la perfecta ni la más sujeta a los procesos jurídicos. Es a lo mejor una emergencia social para el país, y por eso se hace una consulta compleja, no es fácil. Gracias. Pero todo, y la solución después de la consulta tampoco será fácil, pero por lo menos vamos a intentarlo. Eso es lo que está diciendo el mensaje presidencial. Bueno, hemos terminado, el tiempo se nos ha ido. Muchas gracias, Simón Pachano. Muchas gracias, José Serrano, ministro de Justicia. Muchas gracias, señor ministro del Interior, Alfredo Vera. Hemos tratado sobre la conveniencia o no conveniencia de la consulta popular. La palabra y la última decisión siempre la tendrán ustedes, el pueblo ecuatoriano. Un fuerte abrazo, hasta el próximo domingo.